Génesis 20 es un capítulo breve, sí, pero cargado de profundidad espiritual. Aquí vemos a un hombre de fe enfrentando viejos temores, y a un rey pagano mostrando una integridad que sorprende. Abraham deja la región donde estaba y se mueve hacia el desierto del Negev, una zona árida al sur de Canaán, donde la vida dependía del agua, la provisión y la dirección de Dios. El Negev, en la actualidad, forma parte del territorio de Israel, un área que todavía conserva ese carácter desértico y desafiante. La Biblia menciona que Abraham moraba como forastero. Esto destaca que todavía no tenía tierra fija, que aún esperaba la promesa, que caminaba por fe sin ver el cumplimiento. Viajar en esos tiempos no era simple. Implicaba riesgos, saqueadores, escasez y conflictos territoriales. Abraham obedecía la guía de Dios, aún sin entender el camino. En ese recorrido, pasa por Kadesh, un oasis conocido por ser un punto crucial en la historia de Israel. Allí más tarde Israel acamparía durante 40 años. También pasa por Sher, una franja de tierra entre Canaán y Egipto. Era una zona que marcaba frontera, comercio, tensiones y tránsito de caravanas antiguas. Estas regiones nos muestran la vida de Abraham como nómada, dependiendo de Dios para cada paso. Desde allí, Abraham sigue su ruta hacia un lugar clave en Gerar, ciudad filistea donde gobernaba Abimelech. Este movimiento geográfico prepara el escenario para lo que será una confrontación espiritual, moral y teológica entre un hombre de fe y un rey extranjero. Gerar era una ciudad influente, próspera y estratégica en el sur de Canaán. Abimelech gobernaba sobre ella, y aunque era pagano, parecía tener un sentido fuerte de moralidad. Abraham llega como forastero vulnerable, sin ejército propio, sin territorio, dependiendo de su ganado y de la protección divina. La reputación de los pueblos cananeos era variada. Algunos eran violentos, otros más ordenados, y Abraham no sabía qué esperar. Aquí nace su temor que lo lleva a repetir un patrón del pasado. Decide pedirle a Sara que diga que es su hermana, una estrategia que habían acordado años atrás para evitar conflictos. En aquella cultura, tomar mujeres de extranjeros era común, y si un hombre quería a una mujer casada, podía eliminar al esposo. Abraham actuó desde su humanidad, desde la debilidad, desde el miedo, pero aún así, Dios no dejó de cuidarlo. El conflicto está listo, ante un hombre temeroso y un rey que no conoce a Jehová, pero al que Dios sí decidirá hablarle. Abraham presentó una verdad parcial. Sara era su hermana por parte de padre, pero no mencionó que era su esposa. Las medias verdades siempre generan problemas porque esconden lo esencial. Abraham justificó su acto diciendo que pensó que en Gerar no había temor de Dios. No imaginó que Abimelech tenía una conciencia más abierta de lo que él creía. Aquí se revela algo importante. A veces juzgamos a otros como peores sin conocer sus corazones. Abraham actuó desde un prejuicio, y su prejuicio abrió la puerta a un conflicto espiritual. Dios, sin embargo, no abandona a sus hijos en medio de sus errores. Dios iba a intervenir directamente, no para destruir, sino para proteger y corregir. Este capítulo nos muestra que incluso los grandes héroes bíblicos pueden fallar. Abimelech toma a Sara como parte de la costumbre de recibir mujeres forasteras. Probablemente planeaba examinarla, conocerla y eventualmente integrarla a su hogar real. Sin embargo, antes de consumar cualquier unión, Dios interviene poderosamente. Dios se manifiesta a Abimelech en sueños. En la Biblia, los sueños divinos tienen un propósito directo y contundente. No son confusos ni ambiguos, son mensajes claros. Dios le dice: eres hombre muerto, por causa de la mujer que has tomado. Esta declaración demuestra la seriedad con la que Dios protege su plan. No se trataba solo de Sara, era la línea mesiánica, el pacto, el futuro. Dios muestra que puede detener el pecado antes de que ocurra. Abimelech defiende su integridad ante Dios. Le explica que Abraham le dijo que Sara era su hermana. Aquí vemos a un rey pagano apelando a la justicia divina. Dios responde con misericordia, reconociendo la honestidad en su corazón. Dios le dice: yo sé que lo hiciste con integridad de tu corazón. Esto revela que Dios juzga no solo acciones, sino intenciones. También revela que Dios protege incluso a quienes no conocen plenamente su nombre. Le ordena devolver a Sara inmediatamente. Le advierte que si no lo hace, morirá él y su casa. Abimelech comprende que Dios está involucrado en este asunto de manera directa. Abimelech comprende profundamente que Dios está involucrado en este asunto, no como un espectador lejano, sino como un Dios vivo que vigila, guía
y protege sus promesas. Para un rey pagano, esta revelación debió ser impactante. El Dios que Abraham adoraba no era una estatua, ni una tradición cultural, era un Dios que hablaba, que advertía, que actuaba. Al despertar, Abimelec está profundamente turbado. El sueño no fue una ilusión, sino una intervención divina que marcó su conciencia. Convoca a todos sus siervos principales, hombres de confianza, consejeros y oficiales del palacio. Les narra palabra por palabra el mensaje que recibió y todos se llenan de temor. Incluso aquellos que no adoraban al Dios verdadero reconocen el poder del mensaje. Este miedo colectivo muestra que Gerar no era tierra completamente ajena a la noción del Dios Altísimo. Había un conocimiento, quizás limitado, pero existente. Luego Abimelec manda llamar urgentemente a Abraham. Esta reunión no es diplomática, es una confrontación moral. Abimelec le pregunta con dolor real: ¿qué nos has hecho? Es la pregunta de alguien que siente traición, alguien que actuó con inocencia y ahora se ve expuesto a juicio divino. Él no solo se preocupa por sí mismo, sino por su pueblo. ¿En qué pequeño para que trajeras este gran pecado sobre nosotros? El rey reconoce que el error de Abraham puso en peligro a toda su nación. Su actuar tenía consecuencias comunitarias. Abraham queda expuesto, sin excusas. El temor lo llevó a desconfiar, y ahora sus propias palabras lo alcanzan. Este momento es clave porque muestra que los errores de un creyente pueden traer aflicción a otros si no actúa con rectitud. Abraham responde con sinceridad, no con orgullo. Reconoce que tuvo miedo. Su percepción fue equivocada. Creyó que en Gerar no había temor de Dios. Pero la realidad era distinta en esa ciudad. Aunque pagana, había un respeto moral que él no imaginó. Abraham explica que Sara es su pariente cercana, hija de su padre, pero no de su madre. Una costumbre cultural que, aunque extraña a nosotros, era común en aquella época. Sin embargo, lo importante aquí es que esa verdad parcial escondía lo esencial en que era su esposa. Abraham confiesa que esa estrategia la habían hecho desde que salieron de su tierra. Un mecanismo humano de protección. Muchas veces nosotros también caminamos con viejos hábitos, viejos temores, viejas estrategias, que ya no encajan con la fe a la que Dios nos llama hoy. Abraham revela que su miedo lo llevó a mentir, pero su temor no detuvo el plan de Dios. Una vez más, Dios mostró que su promesa no depende de la perfección humana. Aquí vemos la mezcla hermosa y misteriosa de la Biblia. Dios es santo, pero también es paciente con los que están creciendo. Abimelec sorprende a todos. Lejos de enojarse, decide actuar con gracia. Le entrega a Abraham ovejas, vacas, siervos y siervas. Esta es una señal pública de restauración. No solo devuelve a Sara, también devuelve la honra que se puso en peligro. Abimelec abre su tierra para Abraham, permitiéndole vivir donde quiera, un gesto de hospitalidad y confianza. Esto rompe la idea de Abraham de que allí no había temor de Dios. Luego Abimelec habla directamente con Sara, algo muy inusual para un rey en aquel contexto cultural. Con respeto, le da un mensaje público que limpia su reputación. El té es como un velo, significa que Abraham como esposo es su protección, su honra, su cobertura ante los ojos de todos. Abimelec, en un acto inusual para un rey pagano, la vindican, declara que ella no hizo nada malo y que su inocencia es evidente ante todos. Este detalle es hermoso porque restaura la dignidad de Sara ante cualquier sospecha o murmuración futura. El texto revela que Dios había cerrado los vientres de las mujeres de Gerar. Nadie podía concebir mientras Sara estuviera en esa situación. Era una señal clara de que Dios cuidaba la pureza de la línea mesiánica. No permitiría que nadie confundiera la descendencia de Abraham. Esto demuestra que Dios controla hasta los detalles biológicos cuando se trata de su plan. Cuando Abimelec devolvió a Sara y obedeció, Dios abrió nuevamente los vientres y sanó a su casa. Este acto muestra que la corrección de Dios siempre va acompañada de restauración cuando hay obediencia. El pueblo de Gerar debe haber sentido alivio profundo al ver que el juicio había terminado. Abimelec entendió que Dios no es como los ídolos silenciosos que adoraban. Él es un Dios vivo que bendice, corrige, protege y restaura. Abraham, por su parte, vio que Dios le cuidaba incluso en momentos donde él mismo había fallado. Y Sara experimentó nuevamente que su matrimonio era parte del plan divino, no una casualidad humana. Dios estaba preparando el escenario para algo mayor, era en el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 20 nos enseña que incluso los héroes de la fe pueden fallar, pero Dios sigue siendo fiel. Nos recuerda que Dios protege su propósito,
aun cuando nuestras decisiones fueron débiles, temerosas o equivocadas. También revela que personas que no conocen a Dios pueden mostrar integridad, recordándonos que Él obra donde quiere y con quien quiere. Aquí vemos que Dios interviene para evitar el pecado, no para destruir, sino para restaurar. Aprendemos que nuestras decisiones afectan a otros, y que Dios siempre nos llama a caminar con verdad, aunque tengamos miedo. Finalmente, Génesis 20 es un recordatorio de que la fidelidad de Dios es más grande que nuestras fallas, y que cuando Él promete, Él cumple, aún en medio de nuestra fragilidad.